a grabar a ver qué resulta. Entonces la materia arranca, decía, en esta forma a distancia necesariamente, y va a ocurrir los martes, jueves en este aula 05. Ese link que les funcionó con la contraseña correspondiente, entiendo que va a ser el mismo durante todos los martes y jueves de acá en adelante. Esa es una herramienta que vamos a estar usando para llegar a ustedes de esta manera virtual. Hay otras herramientas más. Una es la misma página web que todos conocen. Perdón, Daniel. Sí. Acá Bruno Fiorio dice que hay un compañero que está esperando que lo aceptes. Ah, porque llegó tarde. Sí, es medio molesto. Ahí lo estoy haciendo. Es medio molesto que cada vez que se lo vean, yo tengo que admitirlos y preferiría que pasen directamente. Pero bueno, ya está, ahora está. Entonces una es este aula 05 de Zoom, los martes, jueves de 14 a 18, otra es la página web que todos conocen, ahí nosotros estamos poniendo información. Además van a encontrar ahí la información tradicional de cualquier curso, por ejemplo, el cronograma de la materia, las guías de ejercicios. Yo puse también el apunte que yo les voy a mostrar ahora mientras voy hablando, un PDF con la clase 1. Carlos y Belén estuvieron poniendo algún que otro ejercicio resuelto, y bueno, y eso va a continuar a lo largo de la cursada, en la página web. Otro sitio que nosotros vamos a usar como herramienta para comunicarnos con ustedes es Campus. Yo puse en el post de esta mañana, puse ahí el link al Campus, Campus Exacta UBAR, que es un sitio donde están las varias materias de la facultad. En ese hay un sitio para esta materia en particular, yo les puse el link, y ahí nosotros también volcamos material tal como ejercicios resueltos o los apuntes de teórica. En este momento, porque no sabemos bien cómo esto va a funcionar, estamos duplicando el material inicial y lo estamos poniendo tanto en la página como en Campus. Sobre la marcha nos vamos a avivar qué es lo que funciona, qué es lo más práctico, y entonces vamos a seguir alimentando, no necesariamente los dos sitios. Entonces tenemos la página, tenemos y tenemos Campus. Esas son las herramientas, y en algún momento van a aparecer las teóricas grabadas en el canal de YouTube que tiene el departamento. Hay la bibliografía que yo recomiendo para el curso, hay un lugar en la página web donde habla de la bibliografía, está listada ahí. No todos los libros que aparecen ahí los uso por igual. Entonces ahí hay un texto breve que yo puse diciendo qué libro recomiendo más que cuál, pero bueno, eso es lo mejor, es que ustedes lo miren ahí y pregunten. Los libros hoy día uno los baja de internet en formato PDF o lo que sea, y si no me lo piden yo se los paso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la modalidad del curso. Hubiera sido tomar 2 parciales, como suele pasar en esta facultad, un primer parcial en la mitad de la cursada, otro al final, y 2 recuperatorios después que termine el curso. En el cronograma que ustedes van a encontrar en la página, eso sigue apareciendo así. Es probable que entre los docentes decidamos alguna forma de evaluación distinta que un parcial tradicional, habida cuenta que si el primer parcial va a ocurrir a distancia, vamos a tener que prever cómo evaluar a distancia también. Entonces, digo, por inercia,
van a encontrar en el cronograma las fechas de los parciales, pero probablemente en una semana más o menos les digamos cuál va a ser el método de evaluación de la materia. En esta materia conviven estudiantes de la carrera, estudiantes de la licenciatura en física, no sé si todos, la mayoría seguramente son estudiantes de la licenciatura en física, desconozco si hay alguno de alguna otra carrera. Perdón, Daniel. Sí, Alexis Asek está intentando entrar. sí. Y Aníbal Feder, por favor, muteate porque cada tanto acopla. Muteate quiere decir sacarle el audio. Genial. Perdón, vos, para que sepas, podés vos como el host mutear a la gente. Sí, gracias, pero prefiero no hacerlo porque prefiero que lo hagan ustedes y cuando quieran interrumpir, directamente interrumpan. ¿Entendés? Te agradezco. Tengo acá el botón para enmudecerlos a todos, pero yo prefiero como si fuera en un aula, que si alguien tiene una pregunta que le parece de interés para el conjunto, se habilite el audio, interrumpa, medio como hiciste vos acá, y listo, entonces nos enteramos todos. En cambio, si yo los muteo a todos, me van a tener que hacer señales de alguna otra manera para que yo les permita preguntar. Entonces, ustedes anulan el video y el audio, solamente me escuchan y me ven, pero interrumpan por audio cuando les parezca, o si no, lo hacen a través del chat, que Carlos se ocupa, por lo menos hoy, de atender el chat. Y acá tengo uno más. Lo que es medio molesto es que yo los tengo que admitir y cuando entran, y bueno, me distrae un poco eso. Pero bueno, creo que estamos. Entonces, la idea es que nos veamos 2 veces por semana, como solo que el aula, en vez de ser el aula 5 de verdad, es el aula 5 de Zoom. Y hagan consultas. El otro canal para comunicarse con nosotros, por supuesto, es el mail tradicional, que en la página web ustedes encuentran el mail de mío, el de Carlos, el de Belén, y entonces preguntan por mail. Y bueno, vamos a tratar por esas varias vías virtuales de avanzar con el curso. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es agarrar el apunte que yo les pasé. Perdón, Ramiro Sí. Santamarina, ¿lo entraste? ¿El qué? Ramiro Santamarina no puede entrar. No lo tengo. No, Ahí, no es que yo no lo dejo entrar, sino que no aparece. no lo tengo. Bueno, cuando aparezca lo habilito, pero bueno. Mientras sigo con... Es medio molesto. Esto es como que si estuviera en el aula, yo tengo que darle permiso para entrar al aula a cada uno. Pero bueno. Lo que voy a hacer es poner... a ver cómo funciona esto. En la pantalla ustedes deberían ver... ¿lo ven? El apunte, el mismo apunte que ustedes pueden bajar de la página o del campus. Lo voy pasando y les voy contando, y si tienen dudas preguntan por chat o por interrumpiendo directamente. Y si no, se me ocurre, ustedes pueden tomar nota de lo que les parezca interesante, raro, equivocado, mientras yo hablo, y hacen las consultas después, también es otra posibilidad. Entonces, bueno, voy a arrancar con la materia en sí. Estoy grabando desde hace un rato, así que si el sistema de grabación funciona bien, los que no hayan podido estar, tanto como los que sí estén ahora, van a poder ver esta clase en el canal de YouTube que tiene el departamento. Vamos a poner el link cuando eso suceda. Entonces, lo que les pido es que si alguno está en este momento escuchando, o tiene un amigo que
que quiere cursar la materia se inscriba en el CIU Guaraní en la versión a distancia. Yo entiendo que la mayoría de ustedes lo hicieron. El que no se inscribió, digo esto porque hay gente que por ahí se inscribió hace un mes atrás en la versión tradicional. Para cursar la materia hay que inscribirse en la versión a distancia en el CIU Guaraní. Entonces, si alguno no lo hizo, hágalo. En algún momento se va a reabrir la inscripción, como suele ocurrir. Estaba diciendo hace 10 minutos atrás que entre ustedes hay estudiantes de la carrera, estudiantes de tercer, cuarto, quinto año de la carrera de la licenciatura en física, y yo les pido que hayan aprobado los prácticos de F4 y estructura 1. Si alguno no hizo, ni siquiera cursó estructura 1, mándenme un mail y yo les digo, si tienen ganas de cursar la materia, se puede hacer con un poco de esfuerzo adicional de parte de ustedes, si es que no hicieron estructura 1. También hay estudiantes de doctorado, o sea, hay licenciados en física que están haciendo el doctorado, algunos por ahí en temas vinculados con la astrofísica, otros por ahí no. Y hay 2, 3 personas como oyentes que están entre ustedes en este momento, escuchando la materia. O sea, hay una diversidad de gentes y de intereses con niveles de formación distintos, lo cual usualmente, eso pasa siempre que dicto astrofísica, más o menos cada 2 años, no es un problema, al contrario, eso enriquece a la materia. Y bueno, digo de nuevo que el que tenga dudas sobre lo que yo vaya diciendo y quiera hacer preguntas o acotaciones, interrumpa en alguna de las modalidades y me haga llegar la duda. Eso a mí me parece muy útil para adecuarlo a lo que estoy diciendo por ahí a otro nivel, o hacer la aclaración que por ahí no hice. Y bueno, la primera página son esas generalidades que ya dije de distintas maneras. El curso en sí a mí me parece interesante arrancarlo con una frase muy provocativa de Carl Sagan, que dice algo así, traducido al español, algo así como: nosotros somos una manera por la cual el universo se conoce a sí mismo. Alguna parte de nosotros, alguna parte de nuestro ser conoce que de ahí es de donde venimos, y nosotros ansiamos volver. Y podemos, porque el cosmos también está dentro nuestro. Nosotros estamos hechos de material estelar. Eso dijo Sagan, como creo que todos saben quién es Carl Sagan. Era un divulgador muy bueno hizo la serie Cosmos, con la cual llegó a un montón de gente a lo largo del planeta, pero además de ser un divulgador, era un astrofísico de primer nivel. No era solo que hacía buenos videos para la tele, sino que era un astrofísico de primer nivel. Y bueno, y empezó con esta frase que a mí me parece interesante, provocativa a propósito. Y entonces les pregunto, no sé si me van a responder, ¿a qué se refiere cuando dice que todos estamos hechos de material estelar? No sé si alguien quiere preguntar o acotar, hágalo. Es medio... se pierde un poco el suspenso acá porque la respuesta un poco está en la frase inmediatamente siguiente. Si alguien quiere hacer una acotación, es un buen momento. Si no, a lo que entiendo que se refiere Sagan cuando dice todos nosotros, o sea, las moléculas que nos componen, las moléculas que conforman nuestros huesos, la sangre, los músculos, todo tipo de molécula viva y no viva, está hecho de material, de algún átomo necesariamente, de la tabla periódica,
Y la pregunta es de dónde se formaron todos esos átomos, y la respuesta casi con certeza es que se formaron en el interior de las estrellas. El universo, todo indica que el universo estuvo desde su origen, bueno, depende a qué le llamemos origen, un origen donde más o menos teníamos la materia desacoplada de la radiación. La gran mayoría de la materia era hidrógeno y un poquito de helio, o sea, los dos elementos más livianos de la tabla periódica. Sin embargo, los materiales de los que estamos hechos nosotros y los que encontramos alrededor son materiales mucho más avanzados en la tabla periódica, hierro, nitrógeno, oxígeno, carbono, todos esos elementos son mucho más pesados, y el universo en su origen todo indica que no los tenía. Vamos a ir viendo eso a lo largo del curso, que esos materiales probablemente se hayan ido formando progresivamente a través de reacciones de fusión nuclear, o sea, uniendo núcleos livianos con otros núcleos livianos para formar átomos más pesados, y de esa forma se fue en el interior de las estrellas, de la misma forma que que eso sigue ocurriendo en el interior de las estrellas hoy día. Se fue poblando la tabla periódica con elementos más y más pesados, por lo menos hasta el hierro. Y probablemente estrellas, ahora eso sigue estando en el interior de las estrellas. ¿Cómo es que llega a un planeta como la Tierra 1.000 millones de años más tarde? Bueno, eso es parte de lo que de alguna manera vamos a tratar de ver en el curso. Pero me parece interesante ver que no solo nosotros como individuos, sino la gran mayoría de las cosas que nos rodean, no serían ni parecidos a lo que son si no hubiera procesos de fusión nuclear en los interiores de las estrellas. Entonces, yo voy avanzando en la pantalla, y del mismo apunte que ustedes ya pueden bajar cuando quieran, por ahí ya lo tienen, pero lo que le agrego son los comentarios de los que ustedes, si quieren, pueden tomar nota, o escuchar la grabación si es que todo funciona como espero. A lo largo del curso lo que vamos a ir viendo es la teoría que está detrás de lo que hoy conocemos como astrofísica. Tengan en cuenta que es un curso, existe la carrera de astrofísica, la licenciatura en astrofísica, no acá en Argentina, pero sí en muchos lados, y esto es solo un curso, así que el curso va a ser necesariamente introductorio a varios fenómenos astrofísicos, y en todos esos temas que vamos a ir viendo, por supuesto uno puede avanzar tanto como tenga interés, pero el curso necesariamente se queda en lo introductorio de todos esos temas. Y además, la teoría que compone la astrofísica, como cualquier otra área de la física o de la ciencia en realidad, son objetos sujetos a revisión, o sea, las teorías que ahora uno considera como ciertas y como probadas, pueden dejar de serlo en algún momento, o ser mejoradas, o ser directamente modificadas. La astronomía, eso en cuanto a la astrofísica, la astronomía es una ciencia muy antigua, probablemente tan antigua como la humanidad misma, porque desde que el hombre existe sobre la Tierra y mira al cielo, empezó a desarrollar hipótesis y teorías de las más diversas a lo largo de la historia, sobre qué es eso que uno ve en el cielo, qué son esos puntos luminosos, qué es la luna, el sol, etc. Entonces la astronomía es una ciencia mucho más antigua que la física, pero que en las últimas, no sé si siglos o varias décadas, ha sido progresivamente enriquecida por la física. Lo que es la hipótesis fundamental que nosotros vamos a usar es que las leyes de la física que uno estudia en la carrera valen no solo en los laboratorios donde la tratamos de corroborar, sino también la hacemos extensiva al universo. O sea, las mismas leyes que, qué sé yo, de lo que sea, electromagnéticas, termodinámicas, etc.,
que valen en la Tierra, vamos a suponer que valen también en el universo. Y a esa física aplicada, digamos, a fenómenos astronómicos es lo que hoy día llamamos astrofísica. Por otro lado, la física y la astrofísica coexisten y se realimentan mutuamente. Hay fenómenos, enseguida vamos a ver algún que otro ejemplo, y a lo largo del curso varios más. Hay resultados de la física, digamos, terrestre, que uno logra deducir o observar a través en algún laboratorio. Eso puede significar alguna inferencia concreta sobre algún fenómeno astrofísico, por ejemplo, algún fenómeno que ocurre en la atmósfera terrestre, uno puede inferir que también ocurre en la atmósfera de otros planetas. Y viceversa, fenómenos que se observan solamente en astrofísica, pueden tener una inferencia sobre leyes concretas que nosotros veníamos aplicando en la Tierra. Hay una diferencia fundamental porque que es la escala de longitudes y también indirectamente de tiempos, es muy diversa, muy distinta. La astrofísica funciona con longitudes que son gigantescas, casi inevitablemente, y las leyes físicas que nosotros decimos que hemos verificado en el laboratorio, las hemos verificado en escalas de longitudes que son terrestres. Entonces, por ejemplo, la misma ley de gravitación universal de Newton, nosotros podemos verificarla con mucho detalle aquí en la Tierra, a distancias que son más chicas que el radio terrestre. Sin embargo, inferimos que la ley de gravitación de Newton vale en todo el universo. Y eso es algo sin haberlo por ahí verificado. No sabemos si la ley de gravitación va como 1 sobre r cuadrado a distancias del orden de los kiloparsecs, megaparsecs. Sin embargo, lo utilizamos de todas maneras. Otra cosa interesante entre la relación entre la física y la astrofísica es que para ver los varios fenómenos astrofísicos que vamos a ir viendo, casi inevitablemente uno necesita recurrir a distintos capítulos de la física. Y eso, para mi gusto, es una de las áreas, uno de los aspectos más interesantes de la astrofísica, que yo, para entender cómo funciona, qué sé yo, una supernova, tengo que usar un poco de electromagnetismo, un poco de mecánica, un poco de termodinámica, en algunos casos algo de mecánica cuántica, o en otros algo de relatividad general. Es como que esos libros, digamos, que ustedes van acumulando en los estantes, de repente para hacer astrofísica uno necesita recurrir a varios de ellos. Y eso me parece un aspecto muy interesante de este curso en particular. Otro aspecto, hablando de interesante, otro aspecto es que hace una diferencia fundamental entre la astrofísica y la física acá en la Tierra, es que acá en la Tierra uno usa laboratorios, y los experimentos de laboratorio que realizamos acá, tenemos mucho más control sobre el experimento. Si el experimento no nos gustó, lo hacemos de vuelta, o si sí nos gustó, lo hacemos 100 veces y hacemos el promedio, o miramos los resultados desde otro ángulo de la mesa del laboratorio. Tenemos un control muy grande, mientras que en el universo, si explotó una supernova, ya explotó, no es cuestión de venir mañana a medir, porque la supernova explotó hoy, y la información que nos llega de ese fenómeno es muy limitada. Entonces, en la gran mayoría de los casos solo nos llegan fotones de ese objeto que nos interesa, y eso es todo. Y con eso, y con mucho ingenio, tenemos que tratar de interpretar qué fenómenos físicos están ocurriendo en ese lugar. Entonces, ese alto grado de ingenio puesto detrás de las observaciones astronómicas es otro aspecto, para mi gusto, muy interesante de la astronomía y de la astrofísica. Perdón, Daniel, te quedan 5 minutos de transmisión. Pero bueno. Dice eso, podemos retomarlo, no sé, pero te aviso para que no te quedes hablando
solo, claro. Espero que no, no sé si, yo entiendo que estamos usando una licencia de la facultad, la licencia de Zoom de la facultad, así que ese límite no debería ser tal, pero bueno. Puede ser que sea porque estamos usando este en vez de la clase 05, qué sé yo. ¿Y qué es esto que estamos usando? ¿Ustedes cómo se loguearon? Y yo les mandé el link que vos me mandaste, porque no se podían loguear por el aula de F.05. Bueno, ok, pero yo estoy logueado ahí. Bueno, de nuevo, esto no tengo muy claro, estamos aprendiendo sobre la marcha. Si dentro de, no sé, 4 minutos nos desconectamos, lo tomamos como un breve intervalo y nos volvemos a conectar. Mientras tanto, sigo por lo menos. Vamos a llamar objetos astronómicos a cosas tales como planetas, estrellas, galaxias, cometas y muchos otros nombres que todos vinculamos con la astronomía. Eso para nosotros van a ser objetos. Esos objetos participan en eventos. Los eventos van a ser cambios que observamos en esos objetos, por ejemplo, cambios en el tamaño, en el color, el brillo. Esos van a ser eventos astronómicos. Y evolución es simplemente una secuencia de eventos, por ejemplo, la evolución estelar, cómo evoluciona una estrella a lo largo de los cientos de millones de años, eso lo vamos a llamar evolución. La información, decía hace un ratito nomás, la información que nos llega casi exclusivamente es radiación electromagnética, o sea, del Sol, de la Luna, de las estrellas, los que nos llegan son los fotones que emiten esos objetos, ya sea que emiten, como en el caso de las estrellas, como fotones que fueron reflejados en esos objetos, por ejemplo en el caso de la Luna. Y con esa radiación electromagnética tenemos que hacernos una composición del lugar, de qué es lo que está ocurriendo en ese objeto a esa distancia. Eso no es todo, también recibimos rayos cósmicos, que son partículas energéticas, como bueno, electrones, protones, neutrones, mesones, en algunos casos relativistas, en otros no tanto. Son partículas que vienen desde el espacio y que las detectamos acá, por ejemplo en el observatorio Pieroyer en Mendoza, detectamos algunas de esas partículas, y eso también nos da información sobre la fuente en la cual se produjeron esas partículas, o con los objetos con los cuales se interactuaron esas partículas. También recibimos partículas más livianas como neutrinos o antineutrinos, y mucho más recientemente, como todos saben, recibimos también ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias, que son detectadas por observatorios muy sofisticados como LIGO, miden ondas, ondas que no son electromagnéticas, son gravitatorias. Así como si yo tengo la superficie de un lago, ustedes saben que si tiran una piedra en la superficie se propagan ondas de superficie, que los que hicieron fluidos conocen bien, esas ondas que se propagan en la superficie del agua, cuando uno altera el equilibrio de ese fluido, de la misma manera, si uno tiene un arreglo gravitatorio de los más diversos objetos, si uno altera ese campo gravitatorio, se producen ondas. Las ondas van a ser mínimamente detectables si los que alteran ese campo gravitatorio son objetos muy densos, como agujeros negros, estrellas de neutrones. Esos son objetos, digamos, muy importantes en el establecimiento de ese campo gravitatorio. Entonces, cuando se producen fenómenos violentos vinculados con estrellas de neutrones, por lo menos, o agujeros negros, a partir de ese evento, por ejemplo, el colapso de los agujeros negros, se producen ondas gravitatorias que se emiten en todas direcciones y se han detectado hace, no me acuerdo, 2 o 3 años atrás, los primeros eventos aquí en la Tierra. Entonces tenemos también ese otro canal. Tengo un cartelito muy molesto que me dice que en menos de un minuto me van a desloguear. Vamos a ver si es cierto. Lo que les pido es que se vuelvan si eso ocurre, se vuelvan a loguear de la misma manera que lo hicieron.
Sí, gracias por recordarme. Creo que ahí está. Sí, estoy grabando. Entonces decía que nosotros recibimos la información que nos llega de los distintos objetos y fenómenos astronómicos, fundamentalmente por ondas electromagnéticas, pero no solamente, también con partículas aceleradas y ondas gravitatorias mucho más recientemente. Lo que les muestro ahora en esta siguiente diapositiva, en esta filmina, en esta página es la estructura del Sol, como para empezar a listar esos objetos por algún lado. Empecemos por el Sol, que es la estrella por lejos más cercana que tenemos, y de a poco vamos a ir describiendo algunos de los objetos, por hoy cualitativamente, mayormente, y después lo iremos estudiando con las leyes de la física. El Sol es, por supuesto, es el centro de nuestro sistema solar, es la única estrella que vemos con alguna resolución espacial, que la vemos como una esfera y no como un punto. Y entonces sabemos mucho más de qué es lo que ocurre en los fenómenos vinculados al Sol que de los que ocurren en otras estrellas. Y usamos ese conocimiento para extrapolar ese conocimiento a lo que podría pasar en otras estrellas, desde un punto de vista bastante más especulativo, ¿no? Algunos datos que conocemos con bastante detalle para el Sol son su radio. El radio del Sol son 700.000 kilómetros. Ahí están los datos en CGS, que sugiero tener alguna idea. Es importante tener ideas por lo menos de órdenes de magnitud, porque van a aparecer objetos y distancias y tiempos muy disímiles, y es importante, decía, tener algunas referencias de qué cosas son grandes, son chicas, están cerca o están lejos. Entonces el radio solar son 700.000 kilómetros. La distancia entre el Sol y la Tierra, que se llama la unidad astronómica, son 150 millones de kilómetros, comparado con los 700.000 del radio. Para tener una primera referencia. La luminosidad del Sol, que es cuánta energía en forma de radiación electromagnética emite el Sol por unidad de tiempo, en todas direcciones, es 3,8 por 10 a la 33. Se llama la constante solar porque es una luminosidad que no varía a lo largo de las décadas y los siglos, pero vamos a ver que en escalas de tiempo más largas nada es constante en el universo. La masa del Sol son 2 por 10 a la 33 gramos, lo que se llama temperatura efectiva. La temperatura efectiva es la temperatura que tendría un cuerpo negro para emitir la misma radiación por unidad de área. O sea, si yo pensara el Sol, ni ninguna estrella es un cuerpo negro, pero sin embargo, más de una vez vamos a usar esa analogía. Vamos a suponer que la radiación del Sol es como la que tendría un cuerpo negro. Entonces un cuerpo negro que emita la misma radiación por unidad de área que el Sol tendría 6.000 grados. Entonces esa temperatura se llama temperatura efectiva. Esa es la definición. Estas cantidades que les doy son importantes porque como en el Sol lo conocemos con bastante precisión, se usan como unidades de medida. Uno mide las luminosidades de las estrellas en unidades de la luminosidad del Sol, lo mismo las masas, y entonces es importante tener una idea de, si no el valor exacto, por lo menos el orden de magnitud. El Sol, ¿qué es el Sol? Es una esfera, como suponemos que son todas las estrellas, son esferas gaseosas incandescentes. Son objetos gaseosos, esféricos, que se mantienen cohesionados por la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria que ejercen todas las porciones de masa, se atraen mutuamente hacia su centro de masa y conforman un objeto entonces esférico. Ese objeto esférico tiene estas estructuras que se muestran ahí en la imagen. Tiene un núcleo,
En el núcleo es donde uno sospecha fuertemente que lo que ocurren son reacciones de fusión, como dije muy al principio, o sea, procesos donde los núcleos livianos se fusionan, se unen, para formar átomos más pesados progresivamente. Lo que mayormente va a ocurrir en un objeto como el Sol es átomos de hidrógeno que se fusionan para producir helio y otras cosas. Y ese proceso nuclear libera energía, y esa energía es lo que mantiene la alta temperatura de este objeto gaseoso. Esa energía, como que tengo un horno entonces en el núcleo, que a medida que va quemando hidrógeno para transformarlo en helio, también libera energía. Esa energía, en forma de calor, va siendo radiada progresivamente, radialmente hacia afuera. Primero en una zona que se llama radiativa, en el interior del Sol todavía hay una zona radiativa donde el transporte de calor se produce no por conducción, como uno está habituado acá en la Tierra, sino en forma radiativa, a través de fotones. Como ocurre con una estufa, un objeto muy caliente emite fotones infrarrojos como forma de enfriarse. Eso es, dicho muy brutamente, lo que ocurre en la zona radiativa, donde se transporta calor hacia afuera. Después hay una zona convectiva, esa forma de transportar el calor resulta ser a la altura de la llamada zona convectiva, resulta ser ineficiente, y entonces el calor se empieza a transportar de ahí hacia afuera en forma convectiva, de la manera en que se transporta calor en una olla que uno está calentando por abajo. Uno le entrega calor a una olla con agua, y al principio el calor se transporta verticalmente hacia arriba por conducción, el agua está quieta, se está calentando, pero está quieta, y la conducción térmica transporta el calor hacia arriba, y en algún momento empieza la ebullición. Entonces la ebullición es el resultado de una inestabilidad convectiva, y entonces el calor ahora no es transportado solamente por conducción, sino por convección. Convección quiere decir que los elementos de fluidos calientes de abajo se mueven y llevan consigo el calor hacia arriba. Van montados en el elemento de fluido. Y una vez que el elemento de fluido caliente llega arriba, se enfría, por ejemplo, a través de produciendo evaporación, por ahí también en parte en forma conductiva, y una vez que está frío, se sumerge en el fluido y se vuelve a calentar, y así siguiendo. Eso es básicamente lo que ocurre en la zona convectiva del Sol. Hay evidencia observacional de que esa zona convectiva existe. Y más arriba, bueno, ahora les voy a contar cómo es la estructura de temperatura de esta esfera incandescente en función de su radio. Es un objeto esférico, más o menos isótropo, no del todo. En un segundo orden uno puede ver que no es isótropo, porque esa esfera rota, y esa rotación rompe la isotropía, y además esa esfera tiene campos magnéticos que también rompen la isotropía. Entonces, pero si lo miro muy de lejos en una primera clase, puedo decir que es un objeto esférico, que tiene más o menos esas estructuras, pero hay algunas más, como ustedes pueden ver en la imagen, hay una cromósfera, una fotósfera, pero eso se los voy a contar, y hay algunos eventos que no son estacionarios, como fulguraciones, protuberancias, erupciones, que les voy a contar enseguida. El Sol tiene, entonces voy a la transparencia siguiente, donde lo que les muestro en la imagen es la marcha de en rojo, la curva roja es la temperatura en función del radio, de la distancia radial. Este gráfico arranca casi en la superficie del Sol. Es una esfera gaseosa, así que cuál es la superficie es medio complicado, pero ese cero en el eje de abscisas digamos que es la superficie, más o menos bien establecida. La temperatura viene desde la izquierda, descendiendo monótonamente, como uno puede imaginarse. Si yo tengo una esfera gaseosa que produce calor en el centro, lo que uno imagina es que la temperatura desde ese centro disminuye monótonamente hacia afuera, y eso efectivamente es lo que ocurre, y por eso no está graficado.
y llega hasta la abscisa igual a 0, donde dice fotosfera, no sé si ven en ese diagrama, en la parte inferior izquierda de ese diagrama dice fotosfera, y ahí hay un mínimo de temperatura de esa curva roja que después empieza a trepar. El interior solar es poco interesante, o sea, la temperatura es de alrededor de 100, 10 a la 8, ¿cuánto es eso? Son 100 millones de grados en el núcleo, y de ahí disminuye monótonamente. Pero llego a la fotosfera. La fotosfera hay que pensar, esto es el eje de abscisas, es un radio, así que son como capas de cebolla de esta esfera. La fotosfera es el disco amarillo que nosotros vemos, que conviene no mirar en forma directa, pero todos sabemos que el Sol es algo así como un disco amarillo. Eso que estamos viendo es la fotosfera. Dicho de otra manera, el 99% de los fotones del Sol vienen de la fotosfera, y eso es lo que vemos. Y lo vemos con ese tono amarillento. Pero por encima de esa fotosfera hay más estructura, como ustedes pueden ver, volviendo a la curva esta roja. Desde la fotosfera hacia afuera, o sea, radialmente hacia afuera, la temperatura trepa, tiene un escalón en lo que se llama la cromósfera. La cromósfera tiene 10.000 grados, y si yo suponía que el Sol era un cuerpo negro, ese cuerpo negro tendría una temperatura de 6.000. Y como casi todos los fotones del Sol vienen de la fotosfera, esa fotosfera puedo pensar que es un gas de 6.000 grados, con alguna aproximación que ahora vamos a ver. En cambio, 6.000 grados, entonces. La cromósfera, que está por afuera, es una capa que recubre a la fotosfera, tiene 10.000, es más caliente. Y eso no es todo, sino que inmediatamente después de la cromósfera está lo que se llama una región de transición, que es un salto muy abrupto de temperatura de 10.000 grados a un par de millones de grados. Ese salto abrupto se llama, como uno podría imaginar, región de transición. Esa región de transición tiene solo 300 kilómetros, que es muy, muy poco, es una región muy delgada. La cromósfera, para darles una referencia, tiene 2.000 kilómetros. Todo esto es la estructura casi superficial, ¿no? Estamos hablando de 2.000 kilómetros de una esfera que tiene 700.000 de radio. Toda esta estructura superficial de la temperatura, entonces la capa más externa de todas es de alrededor de 2 millones de grados, es súper caliente, lo cual es muy anómalo. Uno de los problemas más importantes de la física solar es explicar cómo es que una esfera que produce fusión en el centro, lo único que pasa no es que la temperatura decrezca monótonamente. Eso pasa hasta la fotosfera, pero después hay toda una estructura de temperatura muy interesante, muy complicada, que también hay que explicar. ¿Cuál es la fuente de calor que lleva a la temperatura de las capas más externas del Sol hasta 2 millones de grados? Esa capa más externa es lo que se llama la corona, porque tiene forma de corona. Si uno puede ver esa capa más externa, tiene una forma de corona, ¿no? De una especie de esfera hueca. Lo que ocurre también, eso pasa con la temperatura. Lo que pasa con la densidad de ese gas es básicamente lo inverso, y es lo que ustedes pueden ver en la curva verde. La curva verde, así como en el mismo momento que la temperatura se incrementa, la densidad decrece. En la región de transición, el mismo salto abrupto que tiene la temperatura, lo tiene la densidad, pero en el sentido inverso. De manera tal que la presión, si ustedes suponen que ese gas es un gas ideal, que lo es con buena aproximación, la ecuación de un gas ideal es que la presión es el producto de la densidad por la temperatura, por alguna constante, por supuesto, pero si la presión es densidad por temperatura, y la temperatura sube 2 órdenes de magnitud, pero la densidad baja esos mismos 2 órdenes de magnitud, la presión en esa región es más o menos constante. Si la presión no fuera más o menos constante, uno tendría una expansión de esa capa del Sol o una compresión. Entonces lo que ocurre es que esa corona, que es muy caliente, son 2 millones de grados, es a la vez muy poco densa, es muy tenue.
Entonces, y esa corona, el gráfico termina ahí a unos pocos miles de kilómetros, pero esa corona caliente, 2 millones de grados, se extiende más o menos atravesando todo el sistema solar, o sea, todo el sistema planetario que rodea y orbita alrededor del Sol. Eso quiere decir que la corona pasa a través de la Tierra, lo que pasa es que la Tierra tiene su propio microsistema, tiene su propio campo magnético dipolar, tiene su propia atmósfera, pero si uno sale muy por arriba de la superficie de la Tierra, arriba de la ionósfera, de la estratosfera y demás, se encuentra con esa corona de 1 millón de grados. A la altura de la Tierra la temperatura es por ahí 100.000 grados o algo así, pero es muy caliente, lo que pasa es que a la vez es muy tenue, muy baja densidad. Entonces piensen ustedes, qué sé yo, un astronauta, una nave espacial, uno dice, bueno, pero a 100.000 grados se fríe, ¿no? Se derrite. Pero son 100.000 grados con una atmósfera que es muy, muy tenue. La densidad es muy baja, la transferencia de calor que realizan muy pocas partículas le da tiempos de termalización terriblemente largos. Entonces, por eso no necesariamente, si uno sale al espacio, por afuera de la atmósfera terrestre, se va a calentar a 100.000 grados. Esto va a llevar tiempos muy, muy largos. Esa estructura más externa, que llamé la corona, también está en movimiento, alejándose radialmente del Sol y constituye lo que se llama el viento solar. Ese viento solar es materia que se mueve bastante rápido, entre 400 y 800 kilómetros por segundo, y se escapa del Sol, pero como es muy poca densidad... Discúlpame, Daniel, Sí. hay 2 preguntas que están haciendo. Dale, y háganlas. Pues, hay alguien que dice no tiene micrófono. Uno pregunta si esta temperatura de las partículas se puede considerar como su velocidad media frente al entorno. Sí. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Y cómo se mide? Sí. Buenas preguntas. Esas temperaturas, si uno estuviera cerca de la Tierra, pero afuera de la atmósfera terrestre que nos protege de todo esto, y afuera del campo magnético terrestre, la temperatura es la velocidad media de esas partículas, exactamente esa es la definición, la velocidad cuadrática media de esas partículas. ¿Cómo se mide? Con sondas, con satélites que hay hoy día, hay montones de satélites orbitando alrededor de la Tierra, un montón, pero también orbitando alrededor de cada uno de los planetas del sistema solar, y esas sondas tienen magnetómetros para medir campos magnéticos, tienen detectores de partículas que miden la función de distribución de las partículas, de electrones, de protones, de distintos iones, y en consecuencia pueden medirle las temperaturas. Una vez que uno hace una estadística de muchas partículas, medir la velocidad cuadrática media de esas partículas, y esa es la forma, no se mide con un termómetro, se mide como en física 4, o sea, midiendo el ancho de la función de distribución. O sea, la temperatura es una medición indirecta. Claro, es bastante más técnico y complicado porque cuando uno, supónganse que detecta, no sé, millones de electrones y en forma de histograma va construyendo la función de distribución, lo primero que nota es que la función de distribución no es gaussiana. Y entonces, ¿cuál es la temperatura? Es un problema, no es el ancho de la campana gaussiana, sino que... Pero uno, si tiene la función de distribución, puede medir la velocidad cuadrática media de todas maneras, y esa es la temperatura. No es gaussiana justamente porque como la densidad es terriblemente baja, los tiempos entre colisiones son muy largos, y entonces la termalización tiene tiempos muy largos. Entonces, lo que lleva un gas a una función de distribución gaussiana son las colisiones, justamente. Y es lo que no tengo, básicamente, en esta región muy lejos de la superficie terrestre. Entonces, ¿y cómo se miden así? Y es la temperatura, es la velocidad cuadrática media. No sé si, creo que respondí, ¿no?
Si hay más preguntas, o interrumpen ustedes o me lo hacen a través de Carlos y de chat. Bueno, eso es muy por encima la descripción de un objeto como el Sol, por decir una primera estrella de la que sabemos bastante. Por supuesto sabemos bastante más de lo que muestra esta transparencia. Y también el Sol tiene campos magnéticos que le dan volviendo un poquito a la transparencia anterior, toda esa estructura medio filamentosa que tiene la superficie entre amarillo y naranja. Esos filamentos, esos son imágenes que se obtienen en rayos X. Si uno quiere fotografiar un objeto que está a 1 o 2 millones de grados, uno se fija la temperatura de un cuerpo negro de 2 millones de grados y le da que la longitud de onda predominante es de 10, 20, 50 angstrom. Y esas son longitudes de onda que corresponden a rayos X. Entonces, si lo que uno quiere ver es la corona solar, la fotografía en rayos X. Como los rayos X son, por suerte, absorbidos por la atmósfera terrestre, porque si no estaríamos siendo irradiados por rayos X todo el tiempo, las imágenes y las películas del Sol en rayos X se toman con satélites, afuera de la atmósfera. Y lo que uno observa es una estructura de la corona muy filamentaria, que está determinada por esos campos magnéticos. Los campos magnéticos confinan ese gas de 1 o 2 millones de grados, y hay montones de eventos que son provocados por el campo magnético, como esas erupciones, acá dice erupción, protuberancia, son fenómenos más o menos impulsivos que ocurren en explosiones, digamos, que ocurren en la superficie del Sol, que consisten en transferencia de energía en forma violenta del campo magnético a la materia, y esas explosiones de gas incandescente se llaman fulguraciones o flares, según el idioma que elijan, y hay todo Quedó una preguntita colgada Sí, decime. que tiene que ver con esto. Pablo pregunta, cuando decís que la corona se extiende sobre todo el sistema solar, ¿es lo que marca el límite como heliopausa? Sí, la corona sigue más allá, como el Sol y todo el sistema solar se mueve respecto del medio interestelar circundante, todo ese gran objeto que es el sistema solar, el Sol y todos los planetas y todos los cometas y demás, se mueve, entonces se mueve en alguna dirección, lo cual requiere que se forme una onda de choque entre todo ese objeto moviéndose. Respecto del medio se forma una especie de onda de choque, una onda de choque que se llama heliopausa. De la misma forma ocurre con... y eso marca de alguna manera el final de los confines del sistema solar. A eso se refiere con el nombre de heliopausa. Sí, la corona sigue, la temperatura decae gradualmente, es 2 millones de grados cerca del Sol, 100.000 grados más o menos cerca de la Tierra, y después sigue a la altura de Neptuno, ni sé, pero sigue siendo una temperatura muy alta de un material de muy baja densidad. Y en algún momento eso se confunde con el medio interestelar, pero como hay una velocidad relativa entre el medio interestelar y el sistema solar, hay una onda de choque que se llama heliopausa. Entonces, el sistema solar, por supuesto, tiene el Sol en su centro, y después tiene varios planetas que todos conocemos y podemos nombrar, y esos planetas orbitan, son objetos muy compactos que orbitan alrededor del Sol, siguiendo las llamadas leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son conocidas por todos ustedes, esta transparencia es un breve repaso. Ahí hay un ejemplo también de interacción entre la física y la astrofísica. Johannes Kepler era un astrónomo del año 1600 más o menos, que lo que hizo fue un trabajo fenomenal de
transformar unas largas tablas de observaciones que hacía otro astrónomo llamado Tycho Brahe en esa época. Había hecho largas tablas de mediciones de posiciones de distintos objetos que terminaron siendo planetas. Transformarla en leyes que son mayormente geométricas, que son las llamadas leyes de Kepler. Esas leyes de Kepler son estas tres que todos conocen, ahora las vemos rápidamente. Lo interesante es que todo eso ocurrió antes incluso de que se conociera el telescopio, y antes de que nazca Isaac Newton. Las leyes de Newton no existían en ese momento. Newton nació, no me acuerdo, en 1620, por ahí, o por ahí un poco más. Desarrolló todo el cálculo matemático, el cálculo diferencial, para poder expresar las leyes de Newton, que la fuerza es proporcional a la aceleración. Y esas leyes de Newton, más la ley de gravitación universal, que las fuerzas entre dos objetos masivos va como la inversa del cuadrado es atractiva y va como la inversa del cuadrado de la distancia, también es debido a Newton. Con esas dos leyes teóricas, las leyes de movimiento de Newton y la ley de gravitación universal, se puede reproducir exactamente las leyes de Kepler, que fueron deducidas por Kepler muchas décadas antes, a partir de observaciones. La primera ley dice que las órbitas de los planetas son elipses, con el Sol en uno de los focos. Ustedes saben que una elipse tiene dos focos, y que si uno ubica el Sol en una de ellas, las órbitas de todos los planetas tienen forma geométrica de elipse, que es una figura geométrica matemáticamente bien establecida. La segunda ley dice que la velocidad con que se mueven los planetas a lo largo de esas órbitas elípticas es tal que el área barrida por unidad de tiempo permanece constante. Hay un diagramita ahí celeste y blanco que ilustra eso, o sea, el área que barre un planeta en su órbita barre una cierta área, que si la divido por el tiempo que tarda en recorrer esa porción de la elipse, ese área por unidad de tiempo vale siempre lo mismo, lo cual me dice que en el perihelio, o sea, la parte más cercana de la elipse al Sol, los planetas se mueven más rápido, y en el afelio, que es del otro lado, se mueven progresivamente más lentos. La pregunta es, hoy sabemos que esa segunda ley de Kepler, que es la de las áreas barridas, es una consecuencia de una ley física muy conocida, que supongo que todos saben. La cuestión es que si alguno me interrumpe y me dice cuál es. Hoy día es fácil explicar la ley de las áreas. Conservación del momento angular. Perfecto, muy bien, gracias. El hecho que se conserva el momento angular, en este caso del planeta, explica en un par de pasos que las áreas esas tienen que ser iguales. Pero, por supuesto, Kepler no lo sabía, porque Newton ni siquiera había nacido. La tercera y última ley, que es no es geométrica, digamos, es la más física de todas, tiene que ver con los períodos. Uno tiene entonces planetas en distintas elipses, algunas elipses más chicas, otras más grandes. Lo que dice la tercera ley es que el período, o sea, el tiempo que tarda cada planeta en recorrer una órbita completa, es tal que el cuadrado de ese período va como el cubo del semieje mayor de la elipse. El semieje mayor es lo que está dibujado en la imagen. Y eso es lo que dice la tercera ley. Esa ley también se puede deducir, se puede deducir fácil si uno supone que las órbitas son circulares, se puede hacer en dos pasos. Un planeta en una órbita circular, uno puede deducir eso fácilmente, para un movimiento circular uniforme, en presencia de un campo gravitatorio entre dos objetos, el Sol y el planeta, sale muy rápido eso. La deducción general, si uno pone una órbita en un planeta, en una elipse cualquiera, es el problema de dos cuerpos que ustedes resolvieron en mecánica. En mecánica clásica, uno tiene dos cuerpos, y la interacción es
gravitatoria, y el problema de dos cuerpos exacto se puede resolver y obtener esa tercera ley de Kepler tal cual es, a partir del problema de dos cuerpos de mecánica, de fuerzas centrales, ¿no? Seguramente lo hicieron, y si no, es un buen momento para repasarlo. Entonces tenemos los planetas que componen el sistema solar cumplen esas regularidades, para empezar, que son teóricas y son teoría básica bien establecida que todos nosotros hoy conocemos. Los planetas acá en la imagen siguiente, ustedes tienen el Sol a la izquierda y después tienen los planetas que de las órbitas más chicas a las más grandes son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno, Júpiter, Júpiter que es el planeta más grande de todos, Saturno, que tiene anillos, Urano y Neptuno. Esos son los planetas del sistema solar. Hay una tabla a la derecha en esa misma transparencia que da varios datos orbitales o características físicas de los planetas. Lo que ustedes pueden es verificar, entonces, por ejemplo, entre otras cosas está el periodo de la órbita, pueden verificar, conocida el semieje mayor de cada una de las órbitas de cada uno de los planetas, pueden verificar que cumplen la tercera ley con muy buena aproximación. Por supuesto, esos son los planetas, son los objetos más masivos, más conocidos. Los 4 planetas que están más cercanos al Sol están hechos son sólidos, como sabemos, como la Tierra. Tienen silicatos y carbono y muchos materiales que tienen estado sólido a las temperaturas a las que están. Y sin embargo, los planetas más externos, empezando por Júpiter, Saturno, son gaseosos, o sea, no tienen una superficie en la cual aterrizar, sino que son gaseosos, como el Sol, digamos, pero no incandescentes. La diferencia entre Júpiter y Saturno y el Sol es, bueno, por un lado la masa, las estrellas son más masivas que los planetas, y eso tiene que ver, ya vamos a ver por qué, con que la alta masa de las estrellas le permite haber colapsado gravitatoriamente y llegar a temperaturas de fusión en el núcleo, y por lo tanto emitir su propia luz, y los planetas que tienen menos masa se compactan gravitatoriamente, pero no alcanzan a encender un núcleo con fusión, entonces los planetas no emiten su propia luz, simplemente reflejan la que reciben mayormente del Sol. Hay otros objetos como los asteroides. Los asteroides son rocas que van en una jerarquía de tamaños, desde más chicas que un planeta hasta rocas que son realmente minúsculas. Hay muchas de ellas en lo que se llama un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Si ustedes miran la imagen, la imagen está fuera de escala, pero de todas maneras hay una especie de diferencia. Hay como un hueco en el radio ahí, que es donde se ubica el cinturón de asteroides. Y hay montones de objetos ahí de distintos tamaños. El más grande de ellos se llama Ceres. No es un planeta, es un asteroide, pero tiene como 300, o algo así, 300 kilómetros de diámetro, o de radio, 350 kilómetros de radio. También, además de los asteroides, hay cometas. Los cometas también son objetos con órbitas también elípticas, pero muy excéntricas, o sea, en esa órbita se alejan mucho del Sol, entonces la mayoría están en una región poblada de cometas, más allá de Neptuno, y en una zona que se llama la nube de Oort. Hay como 10 a la 11 cometas, o sea, los cometas no son una cosa rara, hay 10 a la 11 cometas en el sistema solar. La mayoría, como tienen órbitas excéntricas, pasan la gran parte del tiempo muy lejos del Sol y de la Tierra,
pero cada tanto se acercan al Sol, y como son objetos que están muy lejos, están formados por silicatos, pero también por hielos, o sea, por un material como, sí, material que se puede sublimar fácilmente, pero como está muy lejos del Sol, permanecen en estado sólido. Cuando su órbita los acerca al Sol, esos hielos se subliman y emiten lo que se llama la cola del cometa, y por eso se los observa. Bueno, y hay toda suerte de objetos y nomenclatura. Los astrónomos son muy buenos para ponerle nombres a las cosas. Un asteroide, de tanto en tanto, algún asteroide puede decaer en su órbita y pueden caer sobre el Sol, por supuesto, lo cual no es grave para nosotros, pero en algún caso también pueden caer sobre la Tierra. La mayoría de los asteroides que caen sobre la Tierra son muy chicos, y entonces al entrar en la atmósfera terrestre se incineran, se queman por fricción, y ni siquiera llegan a chocar con la superficie. Los más grandes también se incineran, pero en algún caso puede quedar un remanente sólido que caiga sobre la superficie, y en ese caso lo llamamos meteoritos, pero no son otra cosa que asteroides que cayeron sobre la Tierra. La distribución de tamaños es tal que la gran mayoría de esos objetos son muy chicos, y entonces la probabilidad que un objeto de tamaño grande caiga sobre la Tierra es relativamente baja. Bueno, eso tanto como para ver cuál es la fauna de los objetos que orbitan en el sistema solar. También hay un medio interplanetario, un gas muy, muy tenue que compone el viento. Todo eso es inundado por el viento solar que les contaba antes, que también se conoce como medio interplanetario, de muy baja densidad. Vamos a las estrellas en los últimos, 20 minutos. Las estrellas son esos objetos puntuales que uno ve en el cielo, no tanto desde Buenos Aires, pero todos hemos visto el cielo en alguna noche estrellada precisamente. Y esos objetos puntuales son soles, son estrellas que se conocen desde el origen de la raza humana, y que uno puede estudiarlo a través de, son puntos brillantes, y entonces es muy poca la información que nos llega. Hay dos características que uno puede determinar: uno es el brillo y otro es el color. El brillo tiene que ver con la cantidad de energía luminosa que emite ese objeto, y cambia el brillo ya sea porque hay estrellas más brillantes que otras, y también porque hay estrellas que están más lejos y otras que están más cerca. El color es una característica que tiene que ver con cómo se distribuye esa energía radiante a lo largo del espectro. Hay estrellas que se observan más azules, otras más rojas, según que ese cuerpo negro que uno va a tratar de ajustarle a la estrella tenga su pico más hacia la zona del azul o más hacia la zona del rojo en el espectro. Entonces hablemos un poquito del brillo y después hablamos un poco del color. Un poco también cómo se hizo históricamente ese estudio del brillo y del color, que es, no tanto por hacer historia de la ciencia, un poco también, pero sino porque toda esa modalidad es todavía la que se usa hoy día en astronomía. Nuestro ojo distingue contrastes de brillo así, a simple vista, digamos, en un factor 2,5. O sea, si un objeto es 2 veces y media más brillante que el otro, todos nos damos cuenta. Eso sería como mirar una lamparita de 40 watts y otra de 100 watts a la misma distancia. Todos nos damos cuenta que una es más brillante que la otra. Entonces ese contraste es lo que se usó y se sigue usando como una especie de unidad de medida a la hora de cuantificar los brillos. Entonces imagínense ustedes que tienen lamparitas de distintas potencias, y entre una lamparita de 40 watts y una de 60 watts es bastante difícil darse cuenta de la diferencia, pero entre una de 40 y una de 100, por decir factor 2,5, es bastante fácil. Entonces, históricamente se definió lo que se llama
magnitud visual aparente, M sub V, V de visual, la magnitud visual aparente se definió de forma tal que MV igual a 1 es la unidad de medida de brillo. Estamos tratando de ver cómo medimos brillo de una lamparita, de una estrella. MV igual a 1 es la unidad de medida. Un objeto que es 2 veces y media más brillante, le ponemos una medición de MV igual a 2. Y así siguiendo. O sea, cuanto más brillante el objeto, mayor es el M sub B. Visto así, se trata de una escala que es logarítmica, porque cuando m igual a 1 y m igual a 2 difieren en un cierto factor, que es 2,5 precisamente. Tiene que ver con la capacidad del ojo de detectar intensidades diferentes. Esta escala, bueno, esa escala bien básica es la que se usó en astronomía desde hace ya muchísimos siglos. Tiene dos limitaciones para que nos diga algo útil respecto de las estrellas, cuyas magnitudes vamos a medir. Tiene dos limitaciones. Una es que solo considera el brillo en el rango visible del espectro, porque estamos usando el ojo como aparato de medida, y por supuesto las estrellas se emiten también en el ultravioleta, en el infrarrojo y en otros rangos, y eso no lo estamos viendo. Entonces, cuánta energía radiante se va en el ultravioleta no lo estamos midiendo. Y segundo, que no corrige por la distancia entre el observador y la estrella. Vamos a medir estrellas muy brillantes, pero no sabemos si es porque la estrella es intrínsecamente muy luminosa o porque está muy cerca. Entonces hay que corregir por esos dos efectos. Respecto del primero, se define la llamada magnitud bolométrica, o sea, la magnitud, la intensidad medida con un bolómetro. Un bolómetro es un objeto que mide intensidades luminosas en todo el espectro. Entonces, la magnitud, si me dicen que para tal estrella lo que se midió es la magnitud bolométrica, entonces por lo menos sé que estoy midiendo la intensidad de radiación en todo el espectro. De todas maneras, ya sea la magnitud visual como la magnitud bolométrica, y la magnitud visual por oposición es la magnitud que mido en el rango visual, el rango en el que yo puedo ver. Ambas dos, de todas maneras, se llaman magnitudes aparentes, porque es la magnitud que yo mido en el lugar en el que estoy respecto de la estrella. La magnitud que físicamente importa es aquella que yo podría medir si tuviera la estrella al lado, o si conociera su distancia. Entonces, pero estas por ahora son magnitudes aparentes. Por oposición a magnitudes aparentes, lo que necesitamos medir es la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es la magnitud real de la estrella independientemente de su distancia. Entonces, para eso se construye la escala de magnitudes absolutas. Las magnitudes absolutas se indican con una M mayúscula. A diferencia de las aparentes que van con una M minúscula, como ustedes ven en el apunte. Esa es notación astronómica habitual. Y entonces la forma de hacer eso fue imaginarse que mentalmente uno pudiera poner todas las estrellas a la misma distancia, una distancia patrón. Si todas las estrellas estuvieran a una distancia de 10 parsec, la magnitud bolométrica sería absoluta. Entonces, como que hay que pensar imaginariamente que la estrella la traigo a 10 parsec de distancia, y esa magnitud entonces va a ser la absoluta. Hago un paréntesis porque dije parsec. Todo el mundo escuchó parsec alguna vez, pero no tiene por qué saber lo que es. También me preguntan que dice que en el texto no veo ahora, MB es mayor, es menos brillante. Yo lo dije al revés, sí. Sí, perdón. ¿Cómo digo? La magnitud, cuando dije magnitud visual aparente, MB igual a 1, es 2,5 veces menos brillante que MB igual a 2 y así siguiendo. O sea, es al revés. Las magnitudes más altas corresponden a objetos menos brillantes. ¿Eso es? Sí, lo dije mal y lo dije y lo escribí mal. Lo corrijo. ¿Qué es un parsec? Un parsec es
es una unidad de medida, una unidad de distancia que se utiliza bastante usando un sistema de distancia que se llama paralaje. El paralaje, ¿cómo hago para medir la distancia a un objeto? Yo veo montones de puntos luminosos y no tengo idea a qué distancia están y parece como imposible medirles la distancia. Sin embargo, si uno usa el hecho que la Tierra, conocemos, que gira alrededor del Sol una vez por año, y ustedes miran el triangulito que hay en ese gráfico con fondo gris a la derecha, quiere decir que si yo tengo una estrella, que es el vértice superior de ese triángulo, en una cierta posición, yo para observar esa estrella con mi telescopio voy a tener que inclinar respecto de la vertical un cierto ángulo del telescopio, y entonces puedo medir el ángulo inferior izquierdo del triángulo, y 6 meses después la Tierra va a estar del otro lado del Sol, supongamos por un momento, se puede hacer bien la cuenta, pero supongamos que la órbita es circular, para hacerlo fácil. 6 meses después el triángulo va a estar del lado derecho del Sol, va a tener la misma forma de triángulo, y entonces voy a poder medir de nuevo el ángulo y inferir, como yo pude medir los ángulos de inclinación del telescopio respecto de la vertical o de la superficie, como quieran. Voy a poder medir el ángulo que forma el ángulo superior de ese triángulo, que se mide en segundos de arco, porque normalmente para cualquier estrella que se precie, los ángulos esos son súper pequeños, están en el orden de pocos segundos de arco o fracciones de segundos de arco. Entonces lo que les pido a ustedes que verifiquen es que si yo conozco, les doy como dato la distancia Sol-Tierra, que es una unidad astronómica, que es de 150 millones de kilómetros, como decía antes, cuando el ángulo superior del triángulo es de 1 segundo de arco, la distancia entre el Sol y la estrella es de 1 parsec. ¿Qué es 1 parsec? Hagan la cuenta, es 3 por 10 a la 18 centímetros. Entonces esa distancia, porque las distancias de las estrellas relativamente cercanas se mide de esa manera, y se usa directamente eso como unidad de medida. Entonces 1 parsec son 3 por 10 a la 18 centímetros. Siguiendo con esa transparencia, la magnitud volumétrica absoluta, con la M mayúscula, mide entonces el brillo de la estrella ahora en todo el espectro, y además independiente de la distancia. Es la magnitud que yo mediría si la estrella estuviera a 10 parsecs. Una vez que tengo ese dato, la vuelvo a poner en el lugar en el que esté, pero ese dato está relacionado directamente con la luminosidad. La luminosidad es una cantidad física, es cuántos sergios por segundo emite la estrella en su superficie, en toda su superficie. Entonces, habida cuenta que la escala de magnitudes es, por un lado, logarítmica, que tiene un factor, un paso que es 2,5, porque yo me doy cuenta, para pasar de m igual a 1 a m igual a 2, el factor de brillo, el contraste, digamos, es 2,5, y que la escala es logarítmica, uno puede ver que esa ecuación que aparece ahí, que la magnitud volumétrica menos la magnitud volumétrica del Sol, es menos 2,5 veces el logaritmo del cociente de luminosidad, la luminosidad de la estrella en cuestión y la luminosidad del Sol que uso como patrón. Entonces ahí tengo una forma de traducir entre magnitudes que miden de la forma en que venía contando el brillo de estrellas en luminosidad, que es una cantidad física que todos los físicos sabemos bien qué significa. Como por otro lado la luminosidad de la fuente decae como la inversa del cuadrado de la distancia, la relación entre la magnitud aparente y absoluta, ya sea visual o volumétrica, entonces por eso m grande, que es magnitud absoluta, y m chica, que es magnitud aparente, la relación tiene que ver con esta ecuación que aparece abajo, que va como... porque la luminosidad... La ecuación de abajo se obtiene de la de arriba, usando que la luminosidad va como algo sobre r cuadrado.
donde el R0 es esa distancia patrón de 10 parsecs, y lo que aparece como nuevo en esa segunda ecuación es A. A es lo que se llama la extinción interestelar, que consiste en tener en cuenta, porque toda la luz que emite una estrella a una cierta distancia no me va a llegar a mí, sino que esa luz va a atravesar nebulosas, y ni hablemos de las nubes acá en la Tierra, pero un montón de gas muy tenue, pero que de a poco se va absorbiendo fotones, y eso en muchos casos hay que tenerlo en cuenta. Entonces la extinción interestelar aparece en esa ecuación. Es una cantidad muy difícil de medir, porque uno debería saber cómo es la distribución de materia en todo punto entre el ojo del observador y el objeto que estoy midiendo. Pero bueno, existen modelos de extinción interestelar en función de la posición y relativa entre el objeto y el sistema solar. Bueno, creo que voy a hacer me van a quedar un par de transparencias para la próxima. Voy a hablar de color un ratito, breve. El color me da una idea del contenido espectral, o sea, una cosa es el brillo, que me dice cuántos son todos los fotones, digamos, que emitió, no importa en qué frecuencia, y el color es complementario del brillo, porque me dice el grueso de esos fotones, si están más corridos al azul, más corridos al rojo, etc. Entonces, la forma de medir color tradicionalmente ha sido poner en los telescopios un filtro, distintos filtros. Entonces ahí en la tabla hay algunos filtros, un filtro que se llaman así, U, V, V, R, I, por los colores, los nombres de esos colores en inglés, ultravioleta, azul, rojo, infrarrojo. No, ahí hay algo mal, el filtro R es rojo, así que debería decir red. Ya me lo voy a modificar para que después quede la versión correcta cuando ustedes lo bajen. Y hay varios filtros también en el infrarrojo, y entonces uno pone un filtro, un vidrio que filtre la luz y deje pasar un cierto rango. Por ejemplo, en la figura de abajo de la tabla están las curvas de respuesta, que lo que muestran, por ejemplo, el filtro U, eso es lo que deja pasar, qué porcentaje de la luz deja pasar en ese rango, en función de la longitud de onda. Abajo, en el eje de abscisas, está el espectro solar, el espectro electromagnético, el espectro visible, mejor dicho. Y entonces, poniendo cada uno de esos filtros, deja pasar un cierto porcentaje de la luz total de la estrella, y en función de cuánto tengo en el filtro ultravioleta versus cuánto tengo en el filtro rojo, por ejemplo, me avivo, tengo una idea gruesa de qué tipo de cuerpo negro se le parece a esa estrella. Entonces, en esa línea lo que se utilizan son los llamados índices de color. ¿Qué son índices de color? Lo que yo mido cuando pongo cada filtro es una magnitud. Visual, volumétrica, aparente, absoluta, según todo lo que decíamos antes. Hago eso para un filtro, por ejemplo, B de blue, y vuelvo a hacerlo para un filtro V de visible, y entonces B menos B es la diferencia, la resta entre dos magnitudes. Esa resta entre dos magnitudes me da un cociente de luminosidades, porque la escala de magnitudes es logarítmica. Y entonces, eso es lo que digo, las magnitudes U, V, V son magnitudes, es decir, son proporcionales al logaritmo de la intensidad. Por lo tanto, los índices de color son restas de magnitudes, lo que miden son intensidades relativas, o sea, cuánto de rojo versus cuánto de azul. Y entonces me doy una idea de lejos de la temperatura que tiene esa estrella, muy de lejos. La temperatura efectiva, de nuevo, lo dije antes, lo repito brevemente, la temperatura efectiva de una estrella es la que tiene un cuerpo negro con la misma luminosidad por unidad de área. Entonces lo que ustedes tienen ahí, para terminar, con la figura amarilla abajo a la derecha, está en amarillo es la irradiancia solar, o sea, el espectro del Sol, y en gris se le superpone una curva de radiación de cuerpo negro correspondiente a 5.777 grados Kelvin.
Y entonces eso se ve que ese es el mejor ajuste entre la irradiancia solar, que es el espectro real del Sol, y la radiación de cuerpo negro a esa temperatura. Entonces, como ese es el mejor ajuste, la temperatura efectiva, uno concluye que la temperatura efectiva del Sol son 5.777 grados. Uno puede ver que dos cosas. Por un lado, que el fiteo no es tan malo. Uno dice, bueno, pero una estrella que está abierta por todos lados no es un cuerpo negro. Sin embargo, el primer ajuste que uno ve da bastante bien. Y lo segundo es que es cierto, que si uno lo mira ahora con más detalle, efectivamente no es un cuerpo negro. Hay regiones espectrales donde el Sol emite menos que lo que el cuerpo negro indica, y otras donde emite más. Y bueno, y hay un montón de física ahí en esa diferencia entre lo que es la estrella y el cuerpo negro. Hay un montón de estudios que uno puede hacer que se llama espectroscopía, para inferir, por ejemplo, de qué está hecho la superficie del Sol, si el gas que emite esa radiación se está moviendo o no, si el Sol rota y cosas por el estilo. Hay un montón de información física sobre una estrella que uno puede obtener del espectro haciendo lo que se llama espectroscopía. Voy a terminar hoy acá. La próxima les cuento las dos últimas transparencias que quedaron, las vemos al comienzo de la próxima clase. Díganme si tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, si les parece bien, seguimos logueados en 5 minutos, descansen, vayan al baño, no sé, o algo. Ponele 10. 10 minutos y nos quedamos conectados. Y si quieren pueden hacer alguna pregunta mientras tanto, y si no, 16:10 o 16:12, pues son 16:02, Sí. les cuento algunas generalidades, algunos comentarios que me surgieron a partir de lo que contó Daniel, y por ahí hacerles un rápido paneo de la guía. Eso sería más o menos lo que haríamos hoy. Y después, si sobra tiempo, que va a sobrar porque no creo hablar mucho hoy, si Belén no tiene mucho que acotar y ustedes no tienen mucho que preguntar, sería eso el día de hoy al menos. Buenísimo. Al final después anduvo bien el aula de Zoom. Sí, me equivoqué yo, o sea, de alguna manera... Me está llamando. ¿Sí? Sí, no me llames. Bueno, hablamos así entonces. Salvo que haya algo que no quieras que se enteren, entonces... No hay problema. Yo había entrado en el aula, Carlos. Sí, te oigo. En el aula, en mi sesión de Zoom, y después cambié de usuario, pero se ve que el meeting quedó ligado con mi usuario individual. Claro, porque yo quería entrar por ese link y a varios les pasó al principio que decía que el ID Meeting estaba erróneo, claro, porque había que entrar al original. Y después cuando entré no tuve problema, hubo un gap de 5 o 10 minutos que al menos yo me perdí, pero bueno, como está la transparencia, si algún chico se perdió, chica, pudo remediarlo. Hacer es stop